¿Quieres carne? Pues ve a masticarla al asilo, vieja inútil. Sí, eso me dijo mi hijo, frente a todos. En mi propia casa, en mi jardín, en la barbacoa del domingo que yo misma había preparado. Y mientras aún procesaba esa puñalada en forma de palabras, él lanzó mi filete al suelo como si yo fuera una perra callejera. Me llamo Lucía, tengo 69 años, y ese fue el momento exacto en el que mi mundo, el que había construido durante décadas, con sacrificios, se rompió en 1000 pedazos. Lo más irónico es que ni siquiera fue un grito ni una pelea acalorada. Fue dicho con burla, con desprecio, con esa arrogancia cómoda que solo tienen aquellos que se creen intocables. Mi nuera Elena soltó una risa seca, casi de complicidad. Mis nietos de 8 y 10 años me miraron como si yo fuera una molestia, una carga más en el fondo del jardín. Como si me hubieran olvidado años atrás y ahora solo quedara esa señora que cocina limpia y estorba. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Nadie me defendió. Sentí el aire congelarse en mis pulmones. Y sin embargo me agaché. Con las rodillas que ya me fallan recogí el filete manchado de tierra. Lo limpié como si eso pudiera devolverme un poco de dignidad. Y miré a mi hijo. ¿Qué dijiste, David? No grité. No lloré. Solo lo miré intentando entender en qué momento ese niño que crié sola se había convertido en un extraño sin alma. «Ay, mamá, no exageres», respondió con esa mueca de fastidio tan suya. Era una broma. No seas tan dramática. Una broma. 2 décadas de desprecio disfrazadas de humor. De olvidos que duelen, de exigencias sin gratitud, de abusos que normalicé. Y ese era el colmo. El chiste final. A mi alrededor la barbacoa seguía como si nada. El olor a carne, el humo flotando entre los árboles, los vasos de cerveza llenos. Todo seguía igual. Menos yo. Porque algo dentro de mí se rompió. Pero no con estrépito. No fue un grito de película. Fue como cuando un hilo invisible que llevaba años soportando todo el peso, finalmente se corta. Y ese silencio interior me hizo ver con claridad por primera vez. Miré la terraza de madera que pagué sola, el jardín que yo misma planté, la piscina que instalé para que mis nietos pudieran disfrutar el verano, aunque apenas me dirigieran la palabra. El mismo jardín donde ahora me llamaban vieja inútil, mientras comían mi comida. David no me miraba. Ya estaba pidiéndome otra cerveza. «Y tráeme otro filete, ¿quieres?» Este ya se ensució, como si yo fuera la criada, como si fuera invisible. Respiré hondo. Apreté el filete entre las manos y entré en casa. Crucé el salón lleno de fotos familiares que yo había colgado, que yo había enmarcado que nadie más parecía ver. La cocina, ese espacio que había sido mi refugio y mi prisión, me recibió en silencio. Y allí, con la carne aún caliente en la mano, decidí que no ibas a volver a permitirlo. Que esta vez no iba a fingir que no dolía. Que no iba a callarme. Tiré el filete a la basura con un golpe seco. Apoyé las manos sobre la encimera. Y lloré. Pero no de tristeza, de rabia. Recordé el mes pasado cuando David usó mi tarjeta de crédito para comprar equipo de golf sin pedirme permiso. 800 euros. Y cuando lo confronté, me dijo que era una exagerada, que debería agradecerle que aún aguantara así su madre loca. Recordé cuando él y su familia se mudaron a mi casa temporalmente porque los desalojaron. Cómo Elena cambió los muebles, tiró mis cosas y empezó a comportarse como la dueña de todo. Cómo cocinaba, lavaba, cuidábase a los niños mientras ellos salían a cenar y al cine. Todo por amor, me decía. Todo por familia. Pero la familia no te escupe al alma. Volví a salir con otro filete y otra cerveza. Y los serví.
Sí lo serví como si nada, porque aún no era el momento, porque mi venganza necesitaba estrategia, no gritos. Me senté en una de las sillas de plástico barato, las únicas que me dejaron a mí, mientras ellos disfrutaban del mobiliario de jardín caro que yo había comprado. Y mientras sonreían, burlándose quizás de otra tontería, mientras la carne chispeaba en la parrilla y el sol calentaba la tarde, lo decidí. Se acabó. No más humillaciones, no más silencios, no más sacrificios para quienes me desprecian. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir en mi casa, en mis camas, bajo mi techo, me quedé en la cocina sola escribiendo una lista. Una lista con 3 nombres. 3 llamadas. El primero fue al hijo de mi vecina Carmen, que trabaja en una inmobiliaria. Lucía, ¿todo bien?, preguntó cuando le marqué a las 6 de la mañana. Necesito vender mi casa. Hoy. Y no preguntó más. Sabía por el tono de mi voz que no era un capricho. A las 7:30 ya estaba en mi puerta con papeles, ideas y soluciones. Mientras David y los suyos seguían durmiendo como si nada, yo planeaba el principio de mi libertad. Tengo 3 compradores esperando una casa como esta, me dijo bajito como si estuviéramos conspirando. En este barrio es oro puro. Y si quiere puedo conseguir una oferta en 24 horas. Asentí. Y firmé. Cada firma era un paso lejos del desprecio. Cada letra una parte del muro que finalmente construiría entre mi dignidad y la miseria emocional que me habían impuesto. Lo que David no sabía era que yo ya había cambiado mi testamento 1 año antes, que ya no estaba en nada, que mi herencia, esa que él daba por sentada, ya no le pertenecía. Y lo que menos se imaginaba era que en menos de 72 horas estaría fuera de mi vida para siempre. El lunes amaneció con una calma que no sentía desde hacía años, pero en mi pecho ardía un torbellino. Había tomado una decisión irreversible, y aunque sentía miedo porque claro que lo sentía, también experimentaba una fuerza nueva, una lucidez que me empujaba a seguir adelante. Mientras David dormía plácidamente en lo que él llamaba su suite, yo me vestía con ropa cómoda, recogía mi cabello con una horquilla antigua de mi madre y bajaba a recibir al fotógrafo que el agente inmobiliario había enviado. El corazón me latía en los oídos cuando abrí la puerta. No por nervios, sino por la emoción de estar haciendo algo por mí, después de décadas. «Buenos días, señora Lucía». «No se preocupe, seré discreto», dijo el fotógrafo al entrar con una sonrisa amable. Me limité a sentir y lo guié por cada rincón de la casa. Cada clic de su cámara era como una liberación. Estábamos capturando no solo imágenes, sino también pruebas de mi emancipación. Las flores del jardín que yo misma había cuidado. La cocina donde pasé incontables noches cocinando para otros. La habitación de invitados convertida por David en una sala privada con televisor de 60 pulgadas que compró con mi tarjeta como si fuera su premio. Ese mismo día a las 12 en punto, recibí una llamada. «Lucía, tengo una oferta. Precio completo. Pago en efectivo. Cierre en 72 horas. No dudé. Acepto». Volví a mirar por la ventana. David tomaba el sol junto a la piscina bebiendo otra de mis cervezas, mientras Elena se pintaba las uñas y los niños chapoteaban sin mirarme siquiera. Y pensar que todo eso iba a terminar tan pronto. Me sentí poderosa, casi cruel. Pero la verdad es que la crueldad no era mía. Era suya. Yo solo estaba devolviendo el golpe sin levantar la voz. Esa noche, mientras ellos seguían viendo películas y dejando todo tirado, yo empecé al empacar. Saqué una caja y metí dentro la foto de David cuando era niño sonriendo
con un diente menos en su primer día de escuela. Me dolió. No voy a mentir. Me dolió muchísimo. También guardé las cartas de mi madre, los libros amarillentos de mi padre, la manta de ganchillo que me tejió mi abuela. No mucho más. El resto no lo necesitaba. El resto me ataba a una vida que ya no me pertenecía. El martes todo estaba casi listo. Solo faltaban pequeños detalles. Había alquilado un apartamento modesto en una zona tranquila con 2 habitaciones y un balcón que daba a un jardincito. Lo mejor, el contrato especificaba que no se permitían visitas prolongadas. Exactamente lo que quería. David aún no sospechaba nada. Elena seguía con su rutina de desprecio educado. Y yo ya no era la misma. Esa tarde, mientras preparaba la cena por última vez, él me llamó desde el sofá. «Mamá, ¿qué son esos papeles en la encimera? Parecen de una aseguradora o algo». «Cosas mías», dije con una sonrisa que no me reconocí. No insistió. Nunca lo hacía. Estaba tan convencido de su posición tan cómodo en su zona de dominio, que no se molestaba en indagar. Me vio toda la semana moviendo cajas diciendo que estaba organizando, y ni se le ocurrió preguntar por qué. ¿Sabes por qué? Porque no le importaba. Porque yo era invisible. Y eso fue lo que terminó de liberarme. El miércoles llegó el camión de mudanza a las 8 de la mañana. Me levanté antes del amanecer, tomé café con leche y me despedí en silencio de cada rincón de esa casa que ya no sentía mía. Cuando los hombres comenzaron a cargar las cajas, aún no había ruido en la casa. El silencio era casi solemne, como si el universo supiera que algo importante estaba ocurriendo. A las 10:30, David apareció en el pasillo desaliñado con la camiseta del día anterior. ¿Qué demonios está pasando? «Me voy», le dije mientras envolvía mi último objeto, una pequeña figura de cerámica en forma de ángel. «¿Cómo que te vas? ¿A dónde?» «A mi nuevo apartamento». Vi cómo se le iba la sangre del rostro. Nuevo apartamento y la casa vendida. El cierre es en 2 horas. El pánico, la incredulidad, los ojos abiertos como platos, la mandíbula cayendo. Podía haberme sentido mal, pero no lo hice. Elena apareció en la puerta con el pelo enredado y cara de pocos amigos. «Lucía, por favor, esto es una locura. Podemos hablarlo. Si estás molesta por algo, lo resolvemos». «Llevo 20 años intentando resolverlo», respondí sin levantar la voz. «Ahora simplemente lo resuelvo a mi manera». «¿Y dónde vamos a vivir?», preguntó David sin rastro de ironía. Por primera vez, parecía realmente confundido. «Eso ya no es mi problema». Salí al porche con la última caja en las manos. Dave, el agente inmobiliario, me esperaba con las llaves en la mano. «¿Lista, Lucía?» «Más que nunca». Mientras me alejaba en el coche no miré atrás. No quise ver si David lloraba o gritaba. Ya no importaba. Lo único que importaba era lo que venía: libertad. Ese mismo miércoles por la noche abrí la puerta de mi nuevo hogar. Era pequeño pero luminoso. Tranquilo. Mío. Me preparé una tortilla con jamón y pan con tomate. Abrí una botella de vino barato y me senté en mi nuevo balcón a ver cómo anochecía. A las 18:47 sonó mi teléfono. «David». No contesté. A las 19:12 otra llamada. Después, 3 más. 8 en total antes de la medianoche. No escuché ninguno de los mensajes. No tenía que hacerlo. Ya sabía lo que decían. «Mamá, por favor, no puedes hacer esto. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar». Pero la verdad es que no necesitábamos hablar. Lo único que necesitábamos era silencio. Y por primera vez en años el mío era absoluto
y elegido. El jueves amaneció como una canción suave, sin gritos, sin ruidos de niños peleando por el mando de la televisión, sin platos sucios en el fregadero. Abrí los ojos en mi nuevo hogar, en esa cama pequeña pero mía, y durante un segundo creí haber soñado todo lo anterior. Pero no, la paz era real. Por fin lo era. Me levanté, me preparé un café con leche y abrí el balcón. El aire olía a gardenias. Las del vecino, creo. En ese momento supe que la libertad no siempre llega con fuegos artificiales. A veces se manifiesta en el silencio de una mañana en la que nadie te necesita, ni te usa, ni te manda. A las 9:15 sonó el teléfono. David, otra vez. Lo dejé sonar. A las 9:22 otro intento. A las 9:40, uno más. Para la hora de comer tenía 12 llamadas perdidas y 7 mensajes de voz. Me senté en el sofá con el móvil en la mano. Dudé. Parte de mí quería escuchar su voz, saber si por fin había entendido. Pero otra parte, una más sabia, más cansada, sabía que lo que él buscaba no era comprensión, sino control. Aún así, apreté el botón de reproducir. Mamá, tenemos que hablar de esta locura. No puedes hacernos esto. Los nuevos dueños dicen que tenemos que irnos mañana. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Me reí. Sí, me reí. Porque durante años yo había vivido con miedo en mi propia casa. Con miedo a molestar, a no hacer suficiente. Y ahora por fin era él quien no sabía dónde ibas a dormir. Segundo mensaje. Mamá, por favor. Los niños están asustados. Dormimos en el coche anoche. Elena está llorando. ¿Esto es lo que querías? ¿Asustar a tus nietos? Mis nietos. Esos mismos que pasaban por mi lado sin saludar. Que reían cuando su madre me llamaba la vieja loca sin ocultarse. No, David. No eran ellos los asustados. Eras tú. Porque por primera vez enfrentabas una realidad sin colchón. Tercer mensaje, mamá. Mira, lo siento. ¿Vale? Lo siento por lo que dije en la barbacoa. Fue una broma. Una estúpida broma. ¿Ya está contenta? Ahora vuelve. Vuelve. ¿A dónde exactamente? ¿A la silla de plástico mientras tú te sientas en los cojines caros? ¿A servir cervezas y recoger platos como si fuera el personal de limpieza? Elena también dejó uno. Tati, cariño, creo que hubo un malentendido. Te queremos. Todos cometemos errores. Llámanos y lo resolvemos como familia. Familia. Esa palabra tan prostituida, tan manipulada. Porque si algo aprendí en toda esta historia, es que el amor no se grita, se demuestra. Y ellos durante años me demostraron desprecio. Borré todos los mensajes sin escuchar el final. Apagué el móvil y me serví una copa de vino. Por la tarde mi vecina, la señora Chen, tocó la puerta. Traía galletas recién horneadas y una sonrisa tímida. Vi que te mudaste ayer. Bienvenida. Me llamo Li Yun, pero todos me dicen señora Chen. Le ofrecí pasar. Nos sentamos a tomar té. Y por primera vez en muchos años alguien me preguntó: ¿y tú? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué te gusta hacer? Me quedé en silencio unos segundos. Nadie me lo preguntaba desde... ¿Desde cuándo? Desde que David era niño. Y entonces hablé. Le conté sobre mi amor por la lectura, por la cocina, por la costura que dejé de lado cuando empecé a criar sola. Le hablé de mis sueños postergados, de los años que trabajé limpiando casas ajenas, de cómo aprendí a esconder la tristeza con tartas de manzana. La señora Chen me escuchó con atención. Me miraba con ojos verdaderos, no con lástima,
sino con interés. Al despedirse dijo algo que me quedó grabado. Qué bonito es hablar con alguien que no necesita demostrar nada, solo ser. Esa noche dormí como una piedra. No soñé con David, ni con Elena, ni con los gritos. Soñé que volaba. El viernes trajo más llamadas. Cedric, perdón, David ya no ocultaba el pánico. Mamá, la policía vino. Dicen que estamos ocupando una propiedad privada. Nos tratan como ocupas. Esto no puede estar pasando. Somos familia. No, hijo. Fuiste mi hijo. Pero desde hace años solo has sido un parásito con apellidos compartidos. ¿Dónde vamos a ir? Los niños están durmiendo en el coche. Mi dedo flotó sobre el botón de llamada. Dudé. Pensé en mi nieta, en esos ojitos fríos, en cómo me ignoraba. ¿Merecía una abuela que se quedara por obligación? Apagué el móvil de nuevo. La paz era más fuerte. Por la tarde salí a caminar por el barrio. En la plaza había un grupo de personas mayores sentadas leyendo en voz alta. Me acerqué. Una mujer me saludó. ¿Eres nueva por aquí? Puedes unirte cuando quieras. Estamos buscando voluntarios para leer a los mayores con problemas de visión. No supe qué decir. Me quedé unos segundos en blanco con un nudo en la garganta. Sí, me encantaría. Era la primera vez que alguien me pedía mi voz. El sábado a las 9 de la noche sonó el timbre. Miré por la mirilla a David, despeinado, demacrado, más flaco. En el coche, Elena abrazaba a Talala a los niños que dormían. Sé que estás ahí, mamá. Abre la puerta. Necesitamos hablar. No abrí. Me senté a la mesa y seguí cosiendo el borde de una cortina que estaba arreglando. Unos minutos después, escuché otra voz. La señora Chen, desde el pasillo. Joven está molestando. Si no se va, llamaré a seguridad. ¡Es mi madre! Nos echó a la calle, nos dejó sin hogar. Su madre es una mujer admirable. Y usted es una vergüenza. Lárguese. Escuché los pasos de mi hijo alejarse. Cerré los ojos. Y por primera vez, no sentí culpa. El domingo, mientras regaba unas plantas que compré para mi balcón, vi el coche de David estacionado frente al edificio. No bajó. Solo me observó desde lejos. Y por dentro supe que él aún creía que yo cedería. Que volverías a ser la mujer que agachaba la cabeza. Pero esa mujer murió en la barbacoa. La libertad me sorprendió aquella mañana como un rayo de sol inesperado, abrasadora, inquietante y sobre todo real. Al despertar en mi nuevo apartamento con 2 dormitorios modestos y un balcón que daba a un pequeño jardín urbano, sentí como si el peso de 20 años de humillación se desvaneciera de golpe, dejando tras de sí cicatrices, sí, pero también una inconfundible esperanza, aún con el eco de las llamadas desesperadas de David resonando en mi mente. Bajé a la cocina para preparar el desayuno. Mientras batía huevos en un sartén antiadherente, recordé las noches en la antigua casa cuando atendías a una familia que jamás me había reconocido. Aquí, sin embargo, cada acción era mía. El aroma del café recién hecho llenó el ambiente y me hizo sonreír, pues sabía que ahora cada sorbo simbolizaba mi renacer. Ese mismo día, la vecina de al lado, la amable señora Chen, se presentó en mi puerta con una bandeja de galletas caseras. Con su acento suave y sus gestos sinceros, me preguntó: «Lucía querida, ¿cómo te sientes hoy en tu nuevo hogar?». Su pregunta me conmovió. Por primera vez en lo que parecían eternidades, alguien me miraba con verdadera preocupación y sin segundas intenciones. Le conté que me sentía liberada, aunque una parte de mí seguía en guerra con el pasado, pero que deseaba abrir un nuevo capítulo. La señora Chen se sentó en mi pequeño comedor y mientras degustábamos las galletas, me habló de su pasión por la jardinería comunitaria
y cómo a veces ese pequeño esfuerzo podía ser la semilla del cambio en la vida de alguien. Esa tarde decidí caminar por el barrio. El sol comenzaba a descender y las calles se iluminaban con luces tenues, reflejo de una ciudad que, pese a sus cicatrices, seguía latiendo con fuerza. En una pequeña plaza había un grupo de personas mayores repartidas en bancos de madera. Algunos leían en voz alta, otros conversaban animadamente sobre la vida y el tiempo. Una de ellas, una mujer con ojos vivaces y cabello encanecido perfectamente peinado, me llamó con una sonrisa. «Ven, siéntate, Lucía. Aquí siempre hay sitio para quien quiera compartir una historia». Sin pensarlo 2 veces, me uní a ellos, y en ese instante comprendí que había encontrado un espacio donde mi voz tenía valor. Mientras compartíamos anécdotas y reíamos de pequeñas ironías de la vida, sentí que poco a poco mi interior se abrazaba a aquella nueva familia elegida. Sin embargo, la sombra del pasado no se extinguía por completo. Esa misma noche regresé a mi apartamento y frente a la ventana observé la silueta borrosa del coche de David en la calle, estacionado a lo lejos. Recordé sus tonos de voz, las súplicas desesperadas y las promesas vacías que aún se filtraban en mis recuerdos. Mi corazón se llenó de una mezcla de pesar y triunfo. La herida era profunda, pero cada latido marcaba el avance hacia algo mejor. El sábado siguiente recibí una invitación para asistir a una reunión en el centro comunitario del barrio donde se organizaba un programa de lectura para ancianos con problemas visuales. A regañadientes decidí ir. Cuando crucé las puertas del centro, un ambiente cálido y familiar me envolvió. Allí estaban personas de distintas edades, todas unidas por la pasión de compartir historias y todas necesitadas de compañía de una mano amiga que las recordara que su vida seguía siendo importante. Me ofrecí voluntariamente para leer en voz alta a aquellos que no podían ver las palabras impresas, y mientras lo hacía, cada sílaba que pronunciaba parecía reconstruir mi identidad robada durante tantos años. La gratitud en los rostros de los oyentes me llenaba de una paz que jamás había experimentado. La voz de una anciana temblorosa pero fuerte me susurró al terminar la lectura. «Gracias, Lucía, por devolvernos la magia de las palabras». Aquella frase se quedó grabada en mi alma, reafirmando que había elegido el camino correcto al desprenderme del pasado y abrazar el futuro. Con el tiempo, las llamadas de David se fueron haciendo menos frecuentes. En sus mensajes se notaba el pánico y la desesperación de quien se veía despojado de su única seguridad. Y yo, al oír sus palabras, no sentía la compasión que en otro tiempo hubiera tenido, sino una fría determinación de no volver a ser la víctima. La ruptura no era un triunfo personal, sino la imposibilidad de soportar una vida en la que se me tratara como un objeto intercambiable. Una tarde, mientras organizaba mis libros en la pequeña estantería de mi sala, un paquete llegó. Era una carta manuscrita de David. Con manos temblorosas, abrí el sobre y leí: «Querida mamá, he tenido tiempo para reflexionar. Lamento profundamente todo lo que hice y quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Solo te pido una segunda oportunidad». La carta se prolongaba en frases sinceras, o al menos eso parecía. Me senté en silencio con la carta en la mano, mientras el eco de su voz invadía mis recuerdos. ¿Acaso era posible que tras tantos años de abuso, algo genuino hubiera germinado en su interior? Pero sabía en lo más profundo que no podía dejar que una palabra, por más reconfortante que sonara, borrara todo lo sucedido. Mi decisión estaba tomada. No se trataba de perdonar por perdonar, sino de dejar atrás un pasado que ya no me correspondía. Aquella carta, sin importar su contenido, era solo otra maniobra en el juego de poder que David siempre había manejado con arrogancia. A medida que pasaban los días,
mi vida se fue llenando de pequeños instantes de felicidad. La señora Chen y yo compartíamos recetas y consejos de cocina. Aprendí a preparar platos tradicionales como un cocido madrileño que me recordaba a mi infancia. Y a la vez, improvisé versiones nuevas fusionando sabores que nunca imaginé, como el toque picante de unas aceitunas con las dulces notas de una sidra bien fría. La comunidad en el centro se volvió mi refugio. Cada mañana al regresar de ayudar a los ancianos me sentía renacer, como si a cada paso recuperara una parte de mí que había sido usurpada. Hubo una tarde en pleno otoño en la que me encontraba sentada en el balcón, adornado con geranios y bugambillas, cuando apareció Roberto, un vecino del piso inferior. Con una sonrisa apacible y una voz llena de afecto me dijo: «Lucía, siempre me haces recordar a mi madre. Hay una calidez en ti que no se encuentra en ningún lado». Esas palabras me llegaron al corazón y de inmediato se instauró en mí una sensación de pertenencia que jamás había sentido en casa. Roberto me invitó a una cena familiar esa misma noche, en la que la risa, la música y la complicidad llenaron el aire. Por primera vez me di cuenta de que el concepto de familia podía ir más allá de los lazos sanguíneos y que la verdadera esencia residía en el respeto y el cariño genuino. Cada encuentro, cada charla en el centro, cada comida compartida se convirtió en una pieza fundamental del mosaico que ahora era mi vida. Descubrí que podía ser fuerte sin tener que lastimar, que la ternura no es sinónimo de debilidad y que el valor verdadero radica en saber ponerse en primer lugar sin culpa. Sin embargo, en las noches más solitarias, cuando la quietud se apoderaba del apartamento y mi mente vagaba por los recovecos del pasado, todavía me asaltaban dudas. ¿Y si algún día David aparecía de nuevo suplicando mi perdón, reclamando la antigua Lucía? Pero entonces recordaba los rostros de aquellos que me abrazaban, de los ancianos, que con la mirada me agradecían cada lectura de la señora Chen, que siempre tenía una galleta lista. No tenía que ser esa mujer invisible y sumisa, sino la protagonista de mi propia historia. Esa transformación no se dio de la noche a la mañana, sino en el transcurrir de innumerables momentos de introspección y coraje. Entendí que cada lágrima derramada en silencio, cada palabra no dicha y cada sacrificio soportado sin reclamo formaba parte de un pasado que ya no podía definir mi futuro. Hoy, al mirar mi reflejo en el cristal del balcón, veo a una mujer que ha aprendido a quererse a sí misma, a valorar su historia y a luchar por lo que merece. El verano se acercaba y con él la promesa de nuevas experiencias. El centro comunitario planeaba un festival cultural para reunir a diversas generaciones y yo decidí participar activamente. Con la ayuda de algunos voluntarios, organicé una pequeña exposición de fotografías y relatos que narraban mi evolución, desde aquella mujer sumisa que lloraba en una cocina hasta la Lucía, que hoy se mostraba erguida y orgullosa. Durante la inauguración, mientras observaba las caras de asombro y admiración, comprendí que había encontrado mi verdadera voz y que al compartir mi historia podía inspirar a otros a romper sus cadenas invisibles. Cada paso, cada risa compartida, cada aplauso en ese festival confirmaba que había elegido un camino distinto. Un camino en el que la familia se construía a base de lealtad y cariño y en el que el amor se demostraba sin ataduras tóxicas. Mientras tanto, David se desvanecía lentamente en la periferia de mi vida, convirtiéndose en un recuerdo amargo, pero necesario para mi crecimiento. Así, en este lugar donde el sol se cuela por las rendijas de la mañana y la ciudad late a un ritmo pausado, he aprendido que la felicidad no es un mito inalcanzable, sino una decisión diaria de soltar lo que duele y abrazar lo que sana.
Mi renacimiento. Mi nueva vida es una declaración de que jamás aceptaré ser tratada como un objeto o una opción secundaria. He renunciado a las cadenas de un pasado que ya no me pertenece y me he entregado a la experiencia de construir un futuro lleno